Tenerte en la casa del Señor. Bendiga a la persona que tiene a su lado y dele las bendiciones de lo alto. Dígale, hermano, qué bendición tenerte aquí en la casa del Señor. Bless those who are your neighbors, that they're here today with to serve the Lord. Y tenemos por aquí a la señora Ediesia Rivas y Lea Castillo. Levanten sus manitos ahí donde están y la iglesia le dice: bienvenida a la casa del Señor. Que sea el Señor bendiciéndoles en gran manera, y gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana y que podamos todos compartir la palabra del Señor. Así que hay una atmósfera de victoria. Dile al hermano que está a tu lado: hay una atmósfera de gloria. Vamos, dile al hermano que está a tu lado: hay una atmósfera de gloria. Y tienes que meterte en esa atmósfera. Tienes que meterte en esa atmósfera porque el Señor está aquí. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Damos la bienvenida también a aquellos que están conectados a través de Facebook Live y YouTube. We also want to welcome those who are with Facebook Live and YouTube. Vamos, quiero que le den un aplauso a toda esa gente hermosa que se conecta con nosotros todos los domingos. Está aquí recibiendo la palabra, siguiendo nuestro ministerio, y que sean de bendición, ¿verdad? Porque es una bendición que podemos estar a través de las redes sociales predicando la palabra y que podamos estar llegando a tantas naciones para que la palabra del Señor sea una realidad. La Biblia dice que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y vamos a ver eso. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor, porque esa palabra se va a hacer una realidad. Hoy voy a estar hablando del proceso para el propósito en tu vida. Today we'll be speaking of the process for the purpose in your life. El proceso para llegar al propósito. The process to get to the purpose. Salmo 107, 25 al 31. Dice: pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. Psalm 107, 25 to 31. For he has commanded and raised the stormy wind, which lifts up the waves of the sea. Subieron a los cielos, descendieron a las profundidades, sus almas se consumían por el mal. Verse 26, they mount up to the heavens, they go down again to the depths. Their soul melts because of the trouble. Temblaban y se tambaleaban como ebrios, y toda su pericia desapareció. They reeled to the and the fro and staggered like a drunken man, and their wits' end. Entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Then they cry out to the Lord in their trouble, and he brings them out of their distresses. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. He calms the storm so that its waves are still. Entonces se alegraron porque las olas se habían aquietado y Él los quitó al puerto anhelado. Verse 30, then they are glad because they are quiet, so he guides them to their desired haven. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres. Oh, that men would give thanks to the Lord for his goodness and for his wonderful works to the children of men. Que el Señor bendiga su santa palabra. Let us bless the word of the Lord. Pero aquí vemos una historia que nos habla que cuando tenemos un proceso difícil vamos a llegar a un final feliz. It shows here this story that when we start off with troubles, the story is that we'll end up to a happy life. Hay procesos difíciles para que llegues al lugar que Dios tiene separado para ti. There are situations that are going to be hard, but God has a plan for you. La Biblia dice que en medio de la angustia que ellos estaban pasando en el mar, In the middle of the anguish that they went through the waves, dice que sus almas se llenaron de aflicción. that their hearts were injured with affliction. Pero llegó un momento que llegó la calma. But Todo then se the calm. tranquilizó. But then the calm came. Hay cosas que nosotros enfrentamos en nuestra vida There are things that we are going to confront in our lives donde estamos enfrentando tribulaciones. when we are with tribulation. Pero llega un momento en tu vida que va a llegar la calma. But there will be a time where there will be a calm in your life.
Parece como que vas en una montaña rusa donde estás subiendo y donde estás bajando. It feels like mountains with waves. Pero llega un momento donde Dios te da esa felicidad y esa respuesta que tú necesitas. But there comes a guide when God comes with an answer and a life of good. Por eso dije al principio, cuando hay un proceso difícil, tiene que llegar un final feliz. That's why when I say to you, the story it says that it's a hard way to get there, but the end will be good. Cada uno de nosotros tenemos un diseño. All of us have our own distinct design. Y es la voluntad perfecta, el plan y el propósito eterno para nuestra vida. It is a plan and a purpose for our lives. Dios te diseñó antes de nacer. God designed you before you were born. Voy a repetir esto. Dios te diseñó antes de nacer. I will repeat, God designed you before you Desde were el born. vientre de tu madre te formó. From the descendant of your mother. Así que muchos de nosotros vamos a pasar procesos Many of us will go through processes para que podamos lograr ese diseño y ese propósito. so that we can get to the victory of that design. Hay muchos que en el proceso se amargan con Dios. There's some of us that when we're going through our purpose, we get angry with God. Y esto hace el proceso más difícil. And that makes the process much harder. Pero para Dios llevarte al proceso tiene que moldearte y procesarte. But for you to get to your purpose, God has to mold you. El que no es moldeado no es usado. The one that is not molded by the Lord is not used. Voy a repetirlo, el que no es moldeado And I will repeat, the one that is not molded no puede ser usado. cannot be used. Porque Dios forma a su manera. Because God does it His way. Él quita cosas que nosotros no necesitamos. He takes away what we don't need. Esta mañana hablé de la sabiduría divina y la sabiduría terrenal. I talked about the wisdom of the earth and I talked about the wisdom of the heavens. La sabiduría divina te proyecta el proceso de Dios The wisdom gets you to the Lord para que cumplas lo que Dios quiere para ti. so that you can complete what God has designed for you. Pero la sabiduría terrenal es la lucha carnal que tenemos todos los días. But the wisdom to the earth is the biggest threat that we have. Lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo quiero. The things that we want, the things that we have in our heads that we desire are Desde que wrong. nosotros nacemos traemos un deseo de que nosotros no podemos a veces procesarlo. Sometimes we're born without being able to process the things that we need Porque es espiritual. because it's a spiritual warfare. Muchos de nosotros decimos, ¿por qué pasé lo que pasé cuando niña? Some of us ask ourselves, why did I go through this when I was a young child? ¿Por qué mi papá me abandonó? ¿Por qué mi mamá me abandonó? Why did my father abandon me? Why did my mother abandon me? ¿Por qué tuve que ser violada por un vecino? Why was I raped by a neighbor? ¿Por qué tuve que ser juzgada? Why was I judged? Y muchas preguntas tenemos dentro de nosotros. And there's a lot of questions that we have within us. Pero quiero recordarte que hay un diseño de Dios dentro de tu vida. But I want to let you know there is a perfect design Y no inside of your life. importa lo que tú hayas pasado, el diseño se va a hacer una realidad. It doesn't matter what you've gone through, that design will become reality. ¿Quién dice amén en esta mañana? Amen. Nosotros somos el reflejo del amor de Dios. We are the reflection of the love that God has for us. Caminamos, pero es el amor de Dios que puede mirar a la gente. We are what we walk with God. Es la misericordia de Dios. It is what we have, His Muchos a lo mercy mejor no over teníamos que us. estar aquí, A lot of us shouldn't even be here today pero estamos aquí porque amamos un Dios poderoso. because we love a God that is powerful. We are here today. Porque conocemos que sin Dios nada podemos hacer. That we recognize without God we cannot accomplish anything. Dios no puede procesar aquello que no se deja moldear. God cannot process those who do not let themselves be molded. Para llegar a un propósito tienes que dejar que el alfarero te trabaje. For you to get to a process that you are going to be molded, you have to let God do His work. Es como el carpintero cuando está formando y haciendo algo que lo tiene que clavar, lo tiene que cortar y lo tiene que afinar. It's just like the carpenter that he has to be very detailed when he does his work. O sea que tiene que formarlo a su manera porque él quiere verlo a su manera. He has to form it his way because he has to look at it from his point of view. Salmo 139:13 dice, porque tú formaste mis extrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Okay.
tú me hiciste en el vientre de mi madre. You made me into my mother's womb. Psalm 139, 13, 16. For you formed me in my inward parts. You covered me in my mother's womb. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Psalm 139, 14. I will praise you, for I am great. For you I am fearfully of and wonderfully made. Marvelous are your works, and that my soul knows very well. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien en que en oculto fui formado. Escuche bien, en oculto fui formado. My frame was not hidden from you when I was made in secret and skillfully rough in the lowest parts of the earth. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow. Psalm 139 to 16. Your eyes saw my substance being yet unformed, and in your book they all were written, the days fashioned for me, when as yet there were none of them. Escuche bien, dice que estaban escritas en el libro. Listen well. He says it was written in the books. Y estaban escritas, pero luego fueron formadas. They were written in the books, but later on they were molded. O sea que cuando tú lees esto, tú te das cuenta que había un diseño. Antes que yo llegara a esta tierra, ya Dios había dicho lo que yo iba a hacer. That means that he already had what was written. He was already having a plan. Por eso Dios usa los profetas, porque los profetas comienzan a profetizarte lo que ya Dios vio. That's why God has prophets, so that he can show you what God already seen, to give you the message. O sea que a lo mejor tú dices, no, yo no estoy aquí a lo mejor porque soy bonita, inteligente. No, Sometimes I'm here just because I'm smart and beautiful. es porque Dios ya lo escribió y ya lo formó. It's because God has Ya already estaban written your escritas. story. Ya It's estaban already been escritas. written by the Lord. Ya estaban escritas en el It libro. is already written because it is God's plan. ¿Qué te estoy diciendo? Tú no eres casualidad ni un accidente. You are not a casualty, not even a coincidence. Tú eres lo que estaba escrito en el libro. You are what's written in the book. Vamos, ¿quién dice amén en esta mañana? Porque somos el diseño de Dios. We are the design of God. Pero ¿por qué no vemos lo que estaba escrito, pastora? Why don't we see what's written, Pastor Liz? Pastor Liz, why we don't see what's written? ¿Por qué no veo lo que dice Dios, el que lo escribió? ¿Por qué no lo veo? Porque soy orgulloso. Because of pride. Porque no te niegas a ti mismo. Because you don't deny yourself. Porque no mueres a tus deseos. Because you don't kill your thoughts and your desires. Porque todo lo estamos razonando. Because we're all rationalizing our own thoughts. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. The wisdom to the Lord is the fear of the Lord. Y para ser usado debe ser formado. And to be used, you have to be molded. O sea que la idea de Dios es romperte en pedacitos. The idea of the Lord is to shred you into pieces. Tú fuiste escrito You were written, y te escribieron todas las cosas. and they wrote everything for you. Estabas en el vientre de tu madre You were in the womb of your mother, y ya Dios escribió todo. and God already wrote over that womb. Pero cuando llegaste a la tierra, But when you got here to the earth, te contaminaste you got y contaminated, el propósito no se ha logrado. and then your purpose has not Tienes been 10 reached. años o 20 en la iglesia y no has crecido. 10 and 20 years in the church, and you still have not ¿Cuál es grown. la idea de Dios? What is your idea of the Lord? No es matarte, It is not to kill you. es destruirte en pedazos. Is to destroy those little pieces that you have. Para que cuando Él te destruya en pedazos, So that when he destroys those little pieces of Él yours, pueda volver otra vez he can go again a formarte and como Él te form diseñó. you as well as he had designed in the womb. He Te will bring destruye you en back. pedazos He will destroy you into little pieces para formarte otra vez. to form you again as you were created in the womb. Por eso tienes que pasar un proceso. That's why we all have to go through a process. Porque hay cosas que has aprendido que no te las enseñó Dios. There are things that you have learned that were not godly. Hay cosas que tienes dentro de ti que no las diseñó Dios. There Ay, are ay, things ay, ay, inside ay, of ay, you ay, that ay. were not of the Lord's design.
Para que estés en el diseño tienes que tener todo lo que es de Dios. For you to be in the design, you have to be with the Lord. Y por eso muchos, And that's why a lot of us, aunque lo rompan en pedazos even if we break you down in pieces y vuelven y lo levantan otra vez, and we lift you up and put you together, vuelve Dios y lo rompe en and pedacitos otra God vez. comes back and tears you up, Y lo mete en el horno más caliente. and it puts you much even in a hotter oven, Para que cuando vuelva a salir, so that when you come back baked, se deje guiar por Dios. you let yourself be guided by the Lord. Hallelujah. ¿Por qué tú no ves tu llamado en tu vida? Why don't you see that calling in your life? ¿Por qué tú no ves que lo que Dios ha dicho se cumple? Why haven't you seen what God says is completed? Porque te rompen en pedacitos y no te deja formar. You get broken up into little pieces if you don't let Dios yourself no be puede formed and usar molded. aquello que no se deja formar. He cannot get in you if you don't let yourself get formed. El creador de esta servilleta estudió bien cómo hacerla. The one who invented every little piece is the Lord. Aún supo qué material usar para que no nos dañara la cutis, el Look how he cutis. knew the material that we use on Para our que no te face, raspara el cutis. so it doesn't mess Por my eso es wrinkles que up. hay servilletas para el cutis. That's why we have tissues Hay for the face. servilletas para otros lugares There's ocultos. tissues for other, Hay servilletas other para areas. limpiarse las manos. you got paper towel. Porque cada servilleta tiene un diseño. Because every paper has a design. ¿Qué te estoy enseñando? Hay un diseño en tu vida que es tuyo. What I am showing you that there is a design in your life. Pero a veces nosotros queremos usar el diseño de otro. But sometimes we want to go and imitate others. Yo quiero ser como aquella. I want to be like her. Yo quiero ser como aquel. I want to be like him. Y Dios está así. Ajá. And God is just looking at you. Vete. Arms folded. Go ahead. Cuando te vuelva a coger, When I get you again, I'm going to tear you apart. vuelve otra vez los pedacitos. I'm going to pick you up in little pieces again. Ahora, ¿sabes cuál es la enseñanza en esta mañana? What is the teaching of today in the El morning? tiempo de tu proceso lo decides tú, no Dios. The time of how long it's going to take for you to process is up to you. Cuando tú decidas cambiar, Dios de entonces va a When operar. you decide to change, God will change you. Hay áreas en tu vida There are areas in your life que son una construcción no autorizada. that is a construction that has not been authorized. ¿Qué me está diciendo, pastora? Nosotros tenemos una compañía de construcción. Pastor Liz has a construction company. Para tener una compañía de construcción tiene que haber un diseño, To have a construction company, it has to have a design. tiene que haber una estructura. There has to be a structure. Yo te rento mi equipo, pero me tienes que pagar. I rent you my equipment, but No you me got to pagas, pay no me. te doy mi servicio. Okay, you don't pay me, I don't give my services. Nadie puede llevar una compañía que no sabe llevarla. Nobody can manage a company if they don't know how to manage it Hay rightfully. gente que quiere ser empresario, pero no sabe manejar el dinero. There are some of us that want to be entrepreneurs, but we don't know how to use our money. Entonces eso es como almacenar en un saco roto, Yeah, they do other things with it. porque está ganando plata, You're winning money, pero se te está yendo en pedazos. but you're doing it in little pieces. Hoy cobras y mañana no tienes un peso. You go and cash your check, and tomorrow you have no money. El proceso depende de ti. The process depends on you. El proceso depende de lo que tú quieras dejarle a Dios hacer. It depends on what you allow God to do for you. Hay cosas en tu vida que se construyeron que no fue Dios que las construyó. There are things in your life that were constructed and not by God. Sin Dios nada se puede hacer. Without God, nothing can be achieved. Hay cosas que tú tienes dentro de ti que no te las puso Dios. There are things inside of you that God is not pleased with. Algunas te las puso el diablo, Some were put by Satan himself, pero hay otras que las pusiste tú. but there are some that you did on your own. Mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, Your way of thinking, your way of your thoughts, mi manera como yo me proyecto. the way that I project myself to others. El médico puede decir que hay una enfermedad. The doctor can say you have a disease, Para eso estudió, para ser médico. but that's your God that you have to put your faith Pero in. pregunto, ¿quién es el médico de los médicos? Who is the doctor of all Yo doctors? puedo tener una enfermedad, I could have a disease, pero el que decide si esa enfermedad se va, se llama Dios. but the one who decides if that disease is gone is the Lord. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? What do I have to do?
Vuelve al diseño. I gotta go back to my original design. Está escrito. It is written what I Y lo have. que Dios escribe no se equivoca ni se rompe. And God is not a God of Lo confusion. que Dios escribe, nada lo puede separar. What God has written, no man, nothing can take it away. Mis hijos no están aquí hoy, My children are here pero today, ellos son parte del diseño. but they are part of the design. Yo no tengo que verlos aquí. I don't have to see them Yo sitting tengo here. que verlos aquí en I el have to diseño. see them from the design of the ¿Cuántos womb. dicen amén en esta mañana? Amen. Yo no tengo que ver para creer. I don't have to see to Yo believe. tengo que creer I have para ver el to diseño. believe and have faith. Ah, yo no sé quién está entendiendo hoy. No puede ser de la manera que tú quieres. It is not the way that you want things to Es be. de la manera que Dios quiere. It is the way that God wants it to be. No podemos encajar algo donde no le pertenece estar. We cannot force something to be where it shouldn't be. No puedes ponerte una chaqueta que no te queda. You can't put on a vest that don't fit. Tu ropa es tu ropa. Your clothing is your Tu clothing. zapato es tu zapato. Your shoe size is your shoe Tu size. zapato tú lo moldeas de acuerdo al pie y al tamaño de tu pie. You get the width in there with your shoes. Pero si te pones el zapato de otra persona, ¿qué pasa? What happens when you feel the Aunque shoes of sea el another mismo tamaño, person? lo más seguro te molesta. It bothers you Porque no es tu diseño. because it is not designed for you. A lo mejor las dos nos ponemos algo parecido, We may put on the same type of outfit pero no today, lucimos igual. but we don't look the same. Porque ella es ella, yo soy yo. She is her and I am me. El diseño es lo que tú eres. The design is who you Es are. lo que Dios escribió. Dile al It- hermano que está a tu lado. It Dios is what escribió. God has written for your life. Dios escribió. God wrote your life. Él formó. La vida de nosotros no es un accidente. Your life is not an accident. Nuestra vida es un proceso para llegar al propósito. Our lives have a purpose. Jeremías 18 dice, palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, levántate, desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Jeremiah 18:1-4, the word which came to Jeremiah from the Lord, saying, arise and go down to the potter's house, and there I will cause you to hear my words. Entonces descendí a la casa del alfarero y aquí estaba haciendo un trabajo sobre la rueda. Jeremiah, Verse 3. verse 3. Then I went down to the potter's house, and there he was, making something at the wheel. Estaba haciendo algo. Estaba quitando y poniendo. He was taking and Luego tearing ahorita up recogiendo este pieces. basurero. Estaba recogiendo, estaba formando. He was forming something. Y dice, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en las manos del alfarero. And the pot just broke. Y entonces volvió a hacerla otra vez. And so what he did was he put it back Según le together. pareció el mejor al alfarero hacerla. They say they got the best one. O sea que a él le pareció, dice, no, espérate, que se rompió. Oh, it broke? Ahora vamos otra vez a armarla. And then I'm going to go ahead and make it Vamos a again. armarla. And then we're going to make it again. Pero esta vasija tiene que aguantar el proceso. We got to go through the process. El proceso. It's a No, process. tú como que no encajas aquí. It's a process. Hay que ponerte esto. We got to keep going. Un poquito de crema. Come on, let's put the cream on there. Déjame formarte. I'm going to form you. En ese proceso In that process, es que se sabe la resistencia que tú tienes it shows the resistance that para you poder have llegar al propósito. for that you can get to your purpose. O sea que él estaba haciendo una vasija Is that he was doing a potter y se le echó a perder. and it shattered. Pero ¿sabe lo que me gusta de esta historia? Do you want to know what I like about this story? Dios no desecha lo que se rompe. He doesn't go back to what is Dios broken. lo vuelve a restaurar. He restores. Dios lo He vuelve a restores. That's restaurar. what God does. He restores. O sea, se rompió algo, It breaks, pero lo vuelve a restaurar. but God comes to restore.
¿Cuántos de nosotros podemos decirle, Señor, gracias porque me restauraste? How many of us can say to the Lord, you have restored us? O sea que si te pones a pensar, Él lo que hace es que forma de nuevo, He forms you again, pero lo hace a la manera de Él. but in His way. Cuando crearon este sobre, When you look at this envelope right here, hubo un diseño. there was a design for the envelope. Si usted mira, And if you se le look salen las at the piezas. detail, it O sea, has pieces. que el que creó esto The person that created the envelope, generó una imagen, they put it in their imagination, pero la imagen but the image, tiene un estilo, un diseño. but it has a style. Se pegan las paredes You paste it, y se forma el sobre. and it forms into an envelope. Y ese es el sobre que usted usa para ofrendar y diezmar. This is the envelope that you have to give Si, offering. si él está trabajando y se despegan las cosas, If it's not working and it goes all the way, él conoce el diseño. he knows the design. Por lo tanto, él tiene la capacidad de volver a arreglarlo. How do they have the capacity of putting it back Yo together? no sé quién está entendiendo esto. Do you guys understand what I'm Si saying? Dios te diseñó, If it wasn't designed in the wound, está escrito, it's written, pero te rompiste, but you got away. él sabe cómo volverlo a He arreglar. knows how to put you God together. God sabe knows how to cómo put you back volverlo a poner together the same way He en got su you from the función womb otra vez. on His design. Quiere decir que el que te diseña The one who designs you es el que te forma, is the one that forms you. te moldea, He molds you. te restaura, He restores you pero a su manera, in His way para que vivas, para darle la gloria a Él, to give Him the glory para que vivas dándole la alabanza a so Él that you can give Him the praise, y que vivas agradecido de lo que hace Él en tu vida. so that you can be grateful for what the Lord does in your life. Entonces los diseños tienen un proceso This is a process, y ese proceso te va a llevar a un propósito. and that process will take you to your purpose. ¿Dónde se prueban los barcos? ¿Dónde qué? ¿Dónde se prueban los barcos? The boats. Where do the boats go? En la tempestad. ¿Cómo se sabe si el bote que crearon es bueno? How do they know that the boat that they created is a good one? ¿Cómo saben si la calidad del yate que llevaron a la playa es bueno? How do they know that the quality of the yacht is good? Por las tempestades. How do they El do it? mar, las olas, In the waves, el aire. in the ocean, in the sea, the wind. Ahí es donde se prueba. That's where they do el the bote no testing. se prueba cuando está en el piso. The boat cannot be tested when it is on the ground. El bote se prueba cuando está en el mar. The boat is tested when it's on the bay. Cuando las olas lo empujan. When the waves push it. Cuando él va caminando y las olas se atraviesan. When it keeps on going and it keeps on pausing in the waves. La rabia del aire y las rabias de las olas The waves and also the wind, se confrontan con aquel gran bote. they're in the middle with the boat. Ahí es donde tenemos que mirar que el bote tiene algo que es una esencia para nosotros. We have to notice that the boat is essential for us. Y es la voluntad de aquel animal que crearon para poder estar en medio de la rabia del mar. It is for that imagination of having that type of vehicle in the water. O sea que aquel bote creado o diseñado That boat that was designed, tiene una voluntad y un diseño. it has a design. Así somos nosotros, tenemos una alma, tenemos una voluntad. We have a heart, we have a voluntary heart. O sea, a veces decimos, yo hago lo que yo quiero, I do what I want to do is what we sometimes say. pero con tu alma But y with con las your heart. tempestades And your purpose, es que se da cuenta si se quiebra o resiste. it is shows whether you're going to resist in some temptation or not. Es en tu alma que Dios quiere gobernar. God wants to take over your heart. Es en tu alma que Dios quiere gobernar. It's where God wants to govern is in your heart. La historia que leímos al principio dice que las almas se consumían por el mal. It shows that the story that we said before is that our hearts were leaded to the wrong things. O sea que ellos se asustaron mientras estaban en el mar y las almas se consumían de miedo. While they were in the water, they were consumed with fear. Y hay algo que tú tienes que aprender en esta mañana. There is something that you need to learn this morning. Dios quiere romper y quebrar tu ciencia.
God wants to break the science inside your head. Dios quiere quebrar tu inteligencia. God wants to break down your intelligence that you have. Dios quiere quebrar esa autonomía, autonomía, esa creación del hombre que tienes en ti. God wants to create a plan where He destroys the autonomy that you have. O sea que Él quiere quebrarte en pedacitos. He wants to break you up into little pieces. Romperte como en pedacitos para volver a reconstruirte. He wants to break you up in little pieces so that He can be the designer and La put Biblia you back dice, and restore you. bienaventurado el hombre que confía en Dios. The Bible says, to the adventure of the man's, that's the trust in God. O sea, es bienaventurado esa persona que de verdad confía en Dios. The person that trusts in the Lord is a bigger venturer. Jeremías 17:7 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Jeremiah 17:7-8. Blessed is the man who trusts in the Lord and whose hope is in the Lord. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas de corriente, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde en el año de la sequía, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Jeremiah 17:8. For he shall be like a tree planted by the waters, which spreads out its roots by the river, and will not fear when heat comes, but its leaves will be green and will not be anxious in the year of drought, nor will cease from yielding fruit. En esta escritura nos damos cuenta que el que confía en Dios es codependiente de Dios. What we learn from this scripture, those who are O sea que trusting of the Lord, usted no depende del hombre, usted depende de Dios. you don't depend on man, you depend on the Lord. Usted tiene que aprender en estos tiempos a depender de Dios y no del hombre. In these times, learn to trust in the Lord and not of man. Cuando hablo de codependencia de Dios, estoy hablando de una seguridad inquebrantable. When I talk about the codependence to the Lord, it's something unbreakable. O sea que no temes a las adversidades porque tu confianza está firme. Don't worry about the adversities because you're firm in trusting in the Lord. O sea, es un David cualquiera cuando se enfrenta al gigante Goliat, él no le cogió miedo por su estatura. When David went to confront the giant, he was not scared. Él estaba seguro de que lo que iba a enfrentar era tolerable para él. He was sure that what he was confronting, he can tolerate it. Él estaba confiando. He trusted in the Lord. Él sabía que era grande. He knew that the Goliath was Él big. sabía que era fuerte. He knew that the Goliath was strong. Pero él tenía confianza. But he trusted in the Lord. Ven acá, Iván. Tú eres el gigante mío aquí. Ivan, come to the front. O sea, imagínense a David. Imagine David. El gigante viene And the giant comes. y David es chiquitito. And he's so tiny. David is so tiny. Y el gigante viene a enfrentarme. The giant comes to confront me. Pero David tenía una palabra. But David had a word for Pero the el giant. gigante estaba con todas sus armas. But the giant had all Fuerte, his equipado. everything, his equipment. He was strong. Pero David no andaba así. But David didn't have any terror in his heart. He was not scared. David estaba al frente del gigante. David stood in front of him, Yo vengo contra ti brave, con jabalina with everything y I en el have. nombre del Señor. And in the name of Jesus, Y aquel gigante levantaba and todas las the armas que tenía. giant, and the giant lifted up his sword, Todas las armas que tenía. all of his weapons up at David. Este gigante es bueno, no me da miedo. Como que está bravo, hijo. Me vienes a Get atacar. angry. Y entonces ahí estaba David. There goes David with his bravery. Yo tengo una palabra. I got a No word. importa cuánto te acerques. Doesn't matter how much you No get close to me. importa todo lo que puedas tener. It doesn't matter all the weapons Yo you tengo have. al Dios I todopoderoso. have the God from Y the heavens Él me va above a with ayudar. me. And he's going to help Él va a me. estar conmigo. He will be with me. Y dice la Biblia que cogió ¿qué? Una piedrita, ¿no? ¿Y qué hizo? Come on with the better fall. rock. Come on.
And boom, the Goliath is down. No se cayó, no se cayó, no se cayó. He didn't fall. Un All right. aplauso a mi gigante. Give him a round of applause. O sea que vemos, él no se intimidó. He was not intimidated. David was not intimidated. La altura no te puede intimidar. The height of the Goliath shouldn't Las scare caras you. no te pueden intimidar. Nothing else should intimidate you. Las adversidades no te pueden intimidar. Adversity should not intimidate you. Las malas noticias no te pueden intimidar. Bad news should not intimidate you. O sea que cuando venga una mala noticia, tú tienes que decir, hay algo bueno que viene detrás de esto. When you get that bad news, Ah, you yo know no sé that quién the entiende good esto. news is coming. O sea, si hay una mala noticia, porque hay algo bueno que se está cocinando. So when you get the bad news, you know that the good news is coming in back of it. Y eso habla de seguridad inquebrantable. That shows your security and your faith. Tú no vas a temer a tus adversidades. You're not going to go and live in your Tú vas a adversities. enfrentar tus adversidades. You're going to confront your adversities. Hay algunos que dicen, dame más y más me merezco. Some say, give me what? Dame más Give me more si me merezco más. if I deserve more. Eso es un decir de nosotros. That is a saying. No, está mal dicho. I think it's said wrong. Al contrario, si Dios permite, On the contrary, if es God porque Él allows, sabe que tú eres un buen guerrero que vas a pasar la because He knows historia. that you're a good warrior and that you're going to pass the test. La prueba que estás pasando te está preparando. The test that you're going through is preparing you for what's to come. El proceso es necesario para llegar a un final feliz. The process that you're going through is to get to that happy place. ¿Cuántos dicen amén en esa mañana? Amen to everyone. Codependencia Codependency. habla de prosperidad espiritual. It talks about a prosperous life with spirituality. O sea que son como árboles con raíces fuertes It's like roots that are very strong, cerca de la corriente. close to where the current O sea is. que las raíces de los árboles están tan profundas y tan fuertes The roots of the trees are so deep in que the aunque ground vengan las corrientes, that no matter even if the waves ellos come, sienten las corrientes, they could feel it. el agua choca contra esa raíz, The water just crashes tal through vez the se roots. mueven, They may move, the pero están branches may move, estables, but they're están estables. stable. La estabilidad The stability. habla de codependencia de Dios. It talks about codependency to the Lord. Hay gente que deja de venir a la iglesia There are some of us who stop coming to church porque tienen un problema. because they have a problem. Hay gente que deja de venir a la iglesia There are some that stop coming to the church porque se quedaron sin trabajo. because they were left without a Hay job. gente que deja de venir a la iglesia There are some that stop coming to church porque se enojaron con Petra. because they got mad with Petra. Hay gente que deja de venir a la iglesia There are some that stop coming to church porque nadie los saludó el domingo pasado. because nobody said hello to them last Sunday. ¿A quién vienes a ver? ¿A la gente o a Dios? Who do you come to see? The ¿A people quién or vienes the a Lord? adorar? ¿A la gente o a Dios? Who are you coming to adore? The people or the Lord? ¿Será que hay estabilidad espiritual en tu There vida? is something that needs to be stable spiritually in your life. O tal vez no tienes las raíces suficientes para estar en medio de las tormentas. Or you don't have enough roots to go through the storm. Yo he aprendido a través de los años I have learned throughout the years que tenemos que tener paz en medio de las dificultades. that we have to have peace through in difficult Yo no me times. puedo angustiar en medio de los problemas. I cannot be in anguish in the middle of Yo problems. tengo que aprender a adorar en medio de los problemas. I have to learn to adore in the middle of my Yo problems. tengo que aprender a exaltar a Dios en medio I de los have to problemas. give him the glory in the middle of my problems. En los tiempos difíciles es cuando más alegres tienes que estar. In the most difficult times is where you need to find your happiness. En los tiempos difíciles es que tienes que adorar más a Dios. In your difficult times is where you give God the glory. O sea que yo no voy a creer en lo que dicen
I am not going to believe. Yo voy a creer en lo que dice Dios. I am going to believe what the Lord says. Si el médico dijo mi hijo tiene una enfermedad, If the doctor tells me that my child is sick, perfecto doctor, lo respeto. perfect doctor, I respect you. Pero yo creo que el doctor de los doctores ese es el But I doctor de mi believe in hijo. the doctors of all doctors. Yo creo en el diagnóstico del cielo, no el de la I tierra. believe in the diagnostics from the heavens. ¿Habrá alguien que diga amén en esta mañana? Amen. Porque eso es tener paz en medio de la dificultad. That means that you have peace during difficult times. Mire, en la Biblia, Jonás, In the Bible, Jonas, Jonas, dice que Dios llevó a Jonás y se lo tragó hasta una ballena. he said he took Jonas in the middle of the ocean with a whale and had him in his mouth. Le dijo a Jonás, Jonás, vete a Nínive a predicar. Go to the ocean and go. Nínive. That's the name, Nineveh. that's the name, yeah. Okay. Vete a Nínive a predicar. Go to Nineveh and go praise and worship. Y él no quiso. And he didn't want to. Y estaba renegando. And he was denying it. Y Dios tuvo que permitir que un pez grande se lo tragara. So what he did, he made a giant fish swallow him. Luego, cuando el pez lo vomitó para afuera, But then after that, when the whale threw up Jonas, fue que entonces su destino se hizo una realidad. that's when Jonas's destiny became a reality. Hay gente que resiste el propósito. There are some of us that resist the purpose. Hay gente que resiste el proceso. There are some of us that resist the process. Cuando el horno está más caliente es porque hay algo bueno que se va a cocinar. When the oven is really hot, something is about to bake. A veces el hombre no puede cambiar, pero Dios usa otros métodos para cambiar la gente. Sometimes man cannot change, but God has a method. La Biblia dice que Pablo se quedó ciego para poder llegar a su destino. Pablo became blind just to get to his destination. David huyó de una cueva para llegar a ser rey. David got out of a cave to become a king. La iglesia de Dios es esparcida por el mundo entero. ¿Para qué? Para llegar a ser la iglesia poderosa de Jesucristo. The church is here to expand to all nations. Hay gente que muere por predicar el evangelio. There are some of us that want to come and preach. Hay países aquí que matan a la gente por predicar el There evangelio. are countries where you get killed for preaching. Pero eso es necesario para que el reino sea expandido. But it is necessary for the Lord. O sea que sin propósito, sin proceso no hay propósito. Without a process, there is no purpose. Si no te dejas formar, no vas a llegar a tu destino final. If you don't let yourself be processed and dominated, you're not going Dile to al get to hermano the que está a end. tu lado, las tormentas son necesarias. The storms are necessary. Dile al hermano que está a tu lado, los problemas son necesarios. Let your brothers and sisters know the Para storm is llevarte a tu necessary to take you to your final destination. O sea que es necesario que mengues, que te bajes para que Él crezca en ti. Es necesario que mengues, It is necessary que te haga chiquito para que that Él he crezca en makes you ti. small so that you can grow. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca para que yo mengue. Okay. John 3:30. John 3:30. He must increase, but I must decrease. Él va a crecer para que entonces ¿qué haga? O sea, tú vas a dejar que Él crezca para que entonces tú dejes de crecer. So you must increase to O decrease. sea, significa disminuir. He's going to decrease you Hay que back. disminuir el orgullo. He has to take away the pride. Él tiene que sacar la arrogancia. He has to take out your Él tiene que arrogance. sacar el enojo. He has to take everything, Él the tiene que anger, sacar el egoísmo personal, the selfishness. los deseos carnales. He has to take away your desires. O sea que esto se refiere a que yo tengo que dejar que Dios trabaje en la vida de la persona, This means that you have to allow God to work in your life. dejando a un lado los intereses propios, You have to let go of your own selfish interests para que dejamos entonces crecer el reino de Dios. so that we can let the glory be to Es un God. cambio de enfoque. It changes your focus. Es dejar de vivir uno mismo It is to go ahead and let God lead para vivir en la voluntad de Dios, so that you can lead with God in your life. permitiendo que la influencia de Jesús sea superior. So that the influence of Jesus is superior in your life. Tú no estás aquí para brillar. Tú no estás aquí para brillar.
You're not here to shine. Tú estás aquí para hacer luz You're here to be a light en medio de las tinieblas. in the middle of adversity. El que brilla aquí es Cristo. The one who El shines que se bright is lleva the la Lord. gloria aquí es Cristo. We give him the Lord, the Todo lo que glory. hacemos es para darle la gloria a Él. Everything we do is to give the glory to God. Te voy a dejar con unas claves en tu proceso. Repeat. I'm sorry. Muchos de nosotros tenemos que ser formados A lot of us need to be formed para poder llegar al propósito. so that we can get to our purpose. ¿Qué tienes que hacer tú en medio del proceso que estás viviendo? What do you all have to do in the middle of your process? Número uno, en tu proceso no juzgues. Number one, in your process, do not judge. Dios te está torturando a ti. God is torturing those. Te está destruyendo en pedacitos. He's to make you into little Él te pieces. está transformando. He is transforming you. Y tienes que tener cuidado como Job, que los amigos lo estaban criticando en medio del proceso. You have to be careful like Job, because in the middle, his friends were criticizing him, No judging him. permitas que nadie critique y juzgue tu proceso. Don't you let anybody criticize your Ni process. tampoco critiques a aquellos que no están en tu proceso. And also don't criticize others that are not going to the process Porque a yet. veces es necesario estar solo para que seas procesado. It is sometimes to be in solitude to be El processed. proceso no es para ellos, el proceso es para ti. The process is for you, Y not si for alguien anyone else. tiene que ser procesado, eres tú. And who needs to be processed? Yourselves. Entonces nunca juzgues lo que pasa al otro, Don't ever judge others, porque tal vez mañana te va a pasar a ti. because tomorrow whatever's going on with them may happen to you. No juzgues los hijos de otros, Don't judge anyone else's kids. porque el día de mañana los tuyos van a ser peor. It could make tomorrow your kids be En worse. medio de los procesos no podemos juzgar a nadie. In the middle of our process, we cannot judge others. Dios le da un corazón y la medida de fe a aquel que soporta. God measures the heart of those who can sustain it. O sea que cada quien que pasa un proceso That means that every person that goes through a es process porque lo puede soportar. is because they can tolerate it. Dios no te va a dar nada de lo que tú no puedas soportar. He's not going to give you anything that you cannot handle. Hay gente que sale contento del proceso, There are some that come out happy from the process. pero hay otros que salen amargados y enojados But con there are Dios. some that are angry with the Lord. Yo tengo que entender que en medio del proceso But I have to understand that in the middle of my process, Dios va a estar conmigo. God is with me. Comenzando mi proceso, Starting the Él process, va a estar conmigo. He will be with me. Terminando mi proceso, Finishing my Él va a process, estar conmigo. He will be with me. o sea que Dios está en medio de tu proceso. He is in the middle of your process, Vamos, the dele fuerte Lord. palmas a Dios si usted lo cree. Give God the glory. Número 2, Number 2, no guardes rencor a personas que fueron parte de tu proceso. do not get mad at those who are part of your process. En medio de tu proceso tú no puedes guardar rencor a la gente que no estuvo contigo. You cannot be angry for those who didn't follow the process with you. Muchos te cierran la puerta porque Dios no lo permite. Lots of them closed the doors on you because God shut that door. José reconoció que era Dios que estaba con él. Jose realized that it was God that was with him. Aunque sus hermanos lo habían juzgado Even though his brothers judged him y se habían levantado contra José, and they all were against Jose, José sabía que Dios estaba con él. he knew that God was with him. Hay gente que se va de tu vida pero te están empujando. There are some people that leave your life, but they're pushing you. Por un momento los hermanos de José se apartaron cuando lo vendieron. For a moment, his brothers moved away from him when they sold Pero lo him. que ellos no sabían es que estaban empujando a José What para que they llegara al don't know reinado. is that they were pushing him to something better. Hay gente que se va a apartar de tu vida, There are some people that are going to be out of your life, pero te van a estar empujando. but they're pushing you Porque no entienden que tu propósito está cerca. because your purpose is near. No entienden que vas a llegar al cumplimiento de la palabra de Dios. They don't know that you're going to complete God's No word on your entienden que life. se va a cumplir lo que estaba escrito desde el vientre They de tu don't know madre. that it was going to be completed what was written on your mother's womb. Y se van a levantar contra ti, And they're going to lift up against you, pero ya estaba escrito. but they're not written in your mother's womb. Entonces cuando se alejan de ti, So when they stray away from you and go lo away, que te están es empujando. all they're doing is pushing you. Empujando.
All they're doing is pushing you. Those Los who come hermanos- out your life, all they're doing is pushing you to your purpose. Los Yes. hermanos de José lo empujaron. His brothers pushed him Porque hay gente que tiene actitudes negativas. because we have negative thinking people. Pero hay que entender que el diseño ya está escrito. But we have to remember that the design is Y written si by ya the está Lord. escrito, no hay palabras necias que puedan romper ese diseño. There is no ugly word that could break that design. Ese diseño está escrito That design is written for you. y nadie lo puede alterar. And no one can alter you. Dile al hermano que está a tu lado, hay un diseño en tu vida y en la mía. Tell your brother and sister that's next to you there's a Y design in nadie your lo life. puede alterar. And no one can alter it. Solo Dios lo puede alterar. Only God can alter your life Porque Él fue el que lo diseñó. because He is your designer. Entonces no aguantes rencor a Do- personas que fueron parte del Do proceso. not get angry on those that were part of the purpose, your Porque hay gente que process. se va de tu vida, Because there are people that leave your life. pero era necesario para que tú avanzaras. But it is necessary for them ¿Quién to dice leave amén your en life esta so that mañana? you can advance. Si yo te tengo a ti, lo tengo todo. If I have God, I have everything. Él es mi amado y mi tesoro. He is my treasure. Y fuera de ti nada deseo. And outside of God, I have no Y desires. hay una canción que dice así: si te tengo a ti, lo tengo todo. There's a song. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. A ver, dígalo. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, dele fuerte palmas a Dios. Captain. Número 3, controla tus emociones. Number 3, control your emotions. Aprende a tener dominio propio. Learn how to be dominant in your life. Hay veces que queremos hacer algo, There are times where we have a desire to pero do tienes que something, ministrarte tú mismo y decirte tienes que controlar. but you have to control yourself. El que reacciona emocionalmente comete muchos errores. The ones that act emotionally are the ones that end up having problems. Y cometen muchos errores. They make a lot of errors in their life Porque se atrasan en su vida. because they delay in their life. Cometiste un error You made a mistake y eso no estaba escrito, and it wasn't written. te vas para atrás otra vez. You go back and you take a Y step vuelves a back empezar de nuevo. and you start all over again. Entonces David dice en la Biblia que se hablaba a sí mismo David said, y le decía: alma mía, my heart, escúchame, listen to me. escucha al Señor. Listen to the Lord. O sea que tú no te puedes volver loco. You can't get yourself all crazy. ¿Qué pasa si hay una turbulencia en el avión What happens when there's a turbulence on a plane y el piloto te está avisando, vamos a pasar unas turbulencias? and the pilot says we're going to go through some turbulence? Póngase los cinturones. Put on your seatbelts. Ya el piloto te está anunciando que vienen The turbulencias. pilot is already giving you a warning in advance that a turbulence Y is coming. gloria a Dios por todo este sistema modernizado But glory to the God that we have all this modernized technology que nos avisa cuando vienen vientos, cuando hay that lets lluvia, us know the cuando hay weather. sol. When there's the sun, when there's wind, when there's storms. Pero el piloto te avisa. But the pilot informs you. Ponte el cinturón que viene una turbulencia. Put on your seatbelt that a turbulence is coming. Y a veces tú miras para afuera por la ventana y no ves nada. But when you look outside the window, you're like, what turbulence? Todo está blanco y azul. Everything looks good, white and blue. Pero el avión comienza a moverse. But then boop 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 boop. Y empiezas entonces a decir: ay Dios mío, se And cae you start esto. saying, oh Lord, oh God, help Y me. empiezas a asustarte. And you start getting frightened. Y hay muchos que se arrepienten como yo. And there are a lot that have regretful. Yo digo: Padre, si este es mi último vuelo, me arrepiento ahora. Please, Lord, if this is my last flight, Y I'm nos sorry. asustamos. And we get scared. Pero tenemos que aprender a relajarnos. But we have to learn to be relaxed. ¿Sabe que yo he aprendido en los vuelos y he estado en muchos?
If we want to know what I've learned in all the flights, Pueden haber rayos y centellas. there could be lightning, there Y could be pueden haber fear, turbulencias. turbulence in there. Pero cuando tú ves las azafatas que están pasando de un lado para otro como si nada y But riéndose, then you see those flight attendants going in like nothing's happening. usted dice, ay, aquí no está pasando nada malo. Okay, nothing's happening. O sea que ellas te transmiten esa seguridad. So they're showing you that sanctification. Ahora, si usted mirara a aquella mujer que está pasando llevando agua y las Coca-Cola y empieza a decir, ay, 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 The ay, one ay. that's passing out the Cokes, you start seeing her move around and she starts getting ¿Qué pasa con fearful. nosotros? Nos asustamos. What happens? We start being fearful as well. Entonces tienes que aprender a relajarte. You have to learn to be relaxed. Porque a lo mejor tus emociones pueden afectar el que está de tu lado. Maybe your emotions can affect your Vamos, neighbor. toca al vecino que está a tu lado y dile, relájate. Touch your neighbor today and say, relax. Dile, bájale 2 rayitas. Relax. Relax. Bájale 2 rayitas. Yeah, relax. Tienes que bajarle 2 rayitas. Relax. Respira profundo. Como dicen los americanos, breathe in, breathe out. Respira profundo. Relájate. Las emociones hay que controlarlas. Our emotions we have to control. Porque las emociones distorsionan aún el cuerpo humano. Our emotions can distort our thinking. Yo conozco a alguien por ahí que solo pensando en lo que el médico le va a decir, la presión le hace así, mira. ¡Wow! I know someone, all they think about is, what is the doctor going to say? And their blood pressure goes up Y and cuando down. llegan al médico le dicen, mamita, todo está bien. When they get to the doctor says, look, everything's Pero ya la fine. presión la tiene allá en el cielo. What they have to keep doing is looking up Porque las emociones descontrolan el sistema nervioso. because our emotions mess with our nerves. Así que dile al hermano, relájate, hermano. Let's tell our brothers and our sisters, relax. Estamos en la casa de Dios, relájate. We are in the house of the Lord, relax. Número 4, suelta el timón de tu barca. Number 4, The wheel. Suelta el timón. let go of the wheel. O sea, deja de tú manejar y deja que Dios maneje. Stop driving and let God drive for you. Tú no puedes controlar lo que Dios controla. You cannot control what God is controlling. O sea que tienes que saber soltar todo en las manos de Dios You have to go ahead and let God lead the wheel y confiar en medio de las pruebas. and trust in Him in the tribulations. Porque en tu proceso Dios te va a llevar a tu destino. Because God is going to take you through a process but get you to your Pero es destination. necesario But it is necessary. que dejes a Dios que controle tu vida. But it is necessary to let God control your Porque life. si tú quieres controlar tu vida, But if you want to control your life, Dios se aleja de ti. God stays away from you. Y si el carro se estrella y tiene un accidente, And if the car just crashes and has an accident, ahí no estaba Dios. God was not there. Pero es porque tú estás controlando todo. Because you're the one that's trying to be in control. Así que dile al hermano que está a tu lado, suéltale todo a Dios. Tell your brothers and your sisters, leave it all to God. Porque no puedes controlar lo que Dios controla. You cannot control what God O sea, has en otras controlled. palabras, no pueden haber 2 choferes guiando un carro. In other words, there can't be 2 chauffeurs in one car. Ni tampoco funciona uno que guía y el otro que meta el freno y el acelerador. That means that another one can't be at the wheel Usted and se the other one imagina at the usted gas. manejando y el hijo de usted metiéndole el freno y el Could you acelerador. imagine if your child was taking control of the wheel and you were on the Va a haber un wheel? accidente. An accident will happen Porque él no está pensando y enfocado en lo que tú estás. because you're not focusing. Número 5, pídele a Dios que abra tus ojos. Number 5, have God open up your eyes. Haga así conmigo y diga, abre mis ojos, Dios. Abre los ojos. Open your eyes. La manera como miras las cosas te lleva a tu destino. La manera como miras las cosas The way that you see things te va a llevar a tu destino. takes you to your destination. Como estás mirando tu proceso, How you see your process, te va a llevar a tu destino. it will take you to your destination. Si el proceso lo miras con dolor, llegarás con dolor. If you look at the process in pain, you will go Pero with si el pain. proceso lo miras con alegría, con gozo, But vas a llegar con when you gozo. give with the glory, your life with Vamos, glory, you're ¿quién going to dice be amén? ¿Quién fine. dice amén? Amen. Dile al hermano que está a tu lado, en tu proceso mantén el gozo.
In your process, maintain the glory. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Because the glory of the Lord is my El gozo del fortress. Señor es mi fortaleza. The glory of the Lord is my El gozo del fortress. Señor es mi fortaleza. The glory of the Lord is my El fortress. gozo del Señor es mi fortaleza. The glory of the Lord is my fortress. En medio de lo que yo estoy pasando, Dios In- está conmigo. In the middle of what I'm going through, God is with me. ¿Por qué tengo que llorar? No tengo que llorar. Solo alégrate que tu bendición Why do I está have to cerca. cry? I'm going to be happy. Celebra I'm que going to tu be bendición happy. está cerca. Your blessing is near. Abre mis ojos. Open my Que eyes yo pueda ver más allá. so I can look more to the Que future. yo me vea más allá. So I can see myself. Que yo no mire lo que estoy mirando. So I don't see what I see. Que yo sea dimensionada en el espíritu a mirar lo que The Dios está mirando dimensions de of the mí. spiritual world. Que yo me pueda dimensionar y mirar todo lo que Él escribió en mi So that I can diseño. see what He has designed for me, what He has written for me. Hay un diseño. There's a design. Está escrito. It is written. Pero a veces nosotros queremos estar donde queremos estar. But sometimes we just want to be where we want to be. Y Dios quiere decirte, muévete para acá. And God says, come over here. Y tú vuelves y te And I vuelves go para allá. back. Y Dios te dice, muévete para acá. Y no resistes. And I don't resist. No permites. You don't allow. Y vuelves otra vez allá. Está fuera del diseño. You're outside of design. Cuando vengas para acá conmigo, ven para acá conmigo, quédate aquí. Yo te voy a formar. Yo voy a hacer contigo lo que tenga que hacer. Y a veces tenemos que hacer lo que ella hizo. Quédate callado y no argumentes. You can translate now. Quédate callado. Quédate callado. Speak out. Stay quiet Y no argumentes and don't argue lo que yo quiero hacer. what I'm trying to do. She took it so serious. Lo hizo también que lo cogió muy serio. A veces tenemos que quedarnos callados. Sometimes we have to stay quiet. Porque cuando empezamos a hablar argumentamos mucho. Because when we talk, we become argumentative. Y entonces lo que hacemos es que rompemos el diseño. What we do is interrupt the design. Entonces pídele a Dios que abra tus ojos. Tell God to open your eyes. Y número 6, por último, And number 6, the last one. dale gracias a Dios por todo. Give God thanks for everything. Enfócate en lo que tienes y no en lo que no tienes. Focus on what you have and what you don't have. In other words, don't focus on what you don't have. Focus on what you have. Si tú te enfocas en lo que tú tienes, If you focus on what you do have, vas a trabajar para ser mejor. you're going to work to be better. Pero si te enfocas en lo que no tienes, If you focus on what you don't have, nunca vas a llegar a tu propósito. you're never going to get to your purpose. Más bien, mientras tú estás trabajando, te estás dando cuenta de los dones y talentos que tienes. While you're working, are they telling you how talented you are? Praising you? Y te das cuenta de la capacidad que tienes You learn about the capacity that you para have poder hacer algo para Dios. so that you can do something for the Lord. Pero siempre recuerda But always remember que Dios te está formando but that God is forming you. y estás pasando procesos en tu vida And you're going through processes in your life que tal vez no entiendes, that you probably don't understand. pero son procesos que van a estar escritos. But they are processes that are written. Cuando Dios le dijo al pueblo y a Moisés que iban a cruzar al otro lado, When he told the village of Moses, Dios no le dijo todo lo que iban a pasar para llegar al otro lado. he didn't tell them everything he would go through in that passage. Muchas veces Dios te va a decir, de aquí te vas a ir para allá. From here, you're going to go here. God just tells you. Pero Dios no te va a dar detalles y te va a decir, te vas a encontrar con un león, luego va a But venir he's un not going to caballo. tell you you're going to go through a lion and that you're going to meet a horse. Dios no te va a dar los detalles. God won't give you the details while you're going through Dios your lo path. que quiere es que tú pases el proceso.
God wants you to go through these processes. para ver si estás calibrado, si estás preparado If you are prepared, calibrated para lo que Dios quiere hacer en tu vida. for what He wants to do in your life. Entonces, para yo tener un proceso divino For me to have a divine process y llegar a ese propósito so that I divino can get into that divine que está purpose escrito en el libro, that is written in the books, yo debo I should no juzgar, not judge, no guardar rencor, don't hold any anger, controlar mis emociones, control my emotions, dejar que Dios guíe mi vida, let God guide my life, que Dios abra mis ojos that God open up my y eyes ser un verdadero adorador. and adore Him. Dale gracias a Lord, Dios en and give todo Him lo que estás all the pasando. glory and give Him all the thanks for our Dale lives. gracias a Dios por todo lo que estás viviendo. Give Him thanks. La Biblia dice que no hay una hoja que no se mueva si no es su voluntad. The Bible says that No hay una hoja there's not a page que se pueda mover si no es la voluntad de Dios. that does not move. No It's hay nada not que for the purpose of funcione. God. No hay nada que funcione There's nothing that functions si Dios no está con nosotros. if God is not with us. Solo necesito tener a Dios. I only need the Lord. Solo necesito enfocarme en Dios. I only need to focus on Y God. solo necesito entender And I only need to understand que el proceso que estoy pasando en mi vida that the process that I'm going through in my life me está llevando a un destino. is taking me to a destination. Me está llevando a un propósito. It's taking me to a purpose. Me está llevando al cumplimiento de la palabra. It's taking me to the completion of the word. Tal vez son momentos difíciles. Sometimes they're hard ways in Momentos de life. soledad. Moments of solitude. Momentos que tal vez ha sido destruido en pedacitos. Moments that you were destroyed into little pieces. Pero cada vez que te destruyeron en pedacitos, But every time they destroyed you into little pieces, en vez de esperar, instead of waiting, te fuiste corriendo. you went running. Entonces ahora el proceso comienza de nuevo. And now the process starts all over again. El proceso se extiende de acuerdo a lo que tú quieras hacer. The process goes with what you decide. Tan pronto puedas entender el proceso Can you understand the y process? cuando tú puedas entender tu proceso And when you can understand your process, y estés en Cristo, Dios te sacará de ese proceso. when you're in Christ, God can take you out of that process. La Biblia dice que The Bible el says, cielo y la tierra pasará, the heavens and the grounds will have, pero su palabra no va a pasar. but His word is going to be here. Todo se va a acabar en el mundo. Todo se va a acabar en el mundo, Everything will end on this earth, pero la palabra de Dios siempre va a permanecer. but His word will be always eternity. Quiero anunciarte que hay una palabra de Dios sobre tu vida. I just want to let you know that there is a word over your life. Y tal vez estás pasando un proceso muy difícil, You might be going through something so difficult, pero hoy Dios te está hablando y te está diciendo en medio de tu proceso, yo estoy contigo. but God is telling you in the middle of your process, He is with you. El proceso te prepara. That process will prepare you. El proceso te da resistencia. That process gives you El resilience. proceso te forma para ser fuerte. That process makes you Y el stronger. proceso te lleva a un destino profético. That process gives you to a prophetic word. No resistas el proceso. Do not resist the process. Permanece fiel en el proceso. Stay permanent in your Porque el process. diseño que está escrito The design that is written of you y se escribió desde el vientre de tu madre, inside the womb of your mother, ya está escrito. that is already written Y está escrito. and designed by God. Y ese diseño se va a cumplir. And that design will be completed. Y yo sé que hay gente que dice, bueno, pero si yo no estoy con mi mamá. Well, there's some people that say, I don't talk to my mother. I'm not with my Mi mom. mamá me abandonó cuando tenía 5 años o 6 años. I didn't know my mom. I only knew her when I was Eso no tiene 5. nada que ver. That has nothing to do. Dios usó ese vientre para que tú estuvieras God aquí. used that woman's wound so you can be Tú here. tienes propósito. You have a Y purpose. todo lo que Dios comenzó, Él lo va a terminar. And everything that God starts, He will finish. En mi familia, In my family, nada Pastor más Liz, había una persona que le servía a Dios. there was only one person that served, Y esa fue mi abuela, and that was my por grandmother la parte de mi mamá.
from my mother's side, una mujer fiel. a woman that was faithful. Levantaba servicios en la terraza de la casa. She would do a service at the top of her porch. Y yo pequeñita me sentaba con todas esas viejitas ahí. And I would do what any child does. I would go and participate with the Pero yo other no sabía que elders. eso era parte de mi diseño. I didn't know that was part of my design. Y ella siendo de una religión no como la nuestra, Her being from a religion that is not common to us, ella but close. profetizaba sobre mi vida. She prophesies over my life. My grandmother prophesies over my life. Ella miraba cristianos, programas cristianos. She used to look at programs that were Christian. Había un evangelista muy famoso en Puerto Rico que se llama Jimmy Swaggart. There was an evangelist, Y ella very miraba famous, al evangelista. very famous, and my grandmother watched him, Y ella decía, tú vas a ser así como ese hombre. and she said, "You're going to be like that man." Tú vas a predicar como ese hombre. She said, "I was going to preach like that man. Vas a viajar las naciones. You're going to different nations." Y yo me reía. And I would laugh at her. Y ella me decía, tú vas a ser profeta de la casa. She said to me, "You're going to be a prophet. Tú vas a traer a tu familia a los pies de Cristo. You're going to bring your family to his feet." Pero yo no entendía. But I did not understand. Y después que pasaron los años, And then time passed and years pude passed. entender de que eso estaba escrito en mi propósito. But I understood that was written in my purpose. Pastor Eso Liz. estaba escrito. It was written in my purpose. No solo de servirle al Señor, Not to just serve the Lord. sino ver a mi madre que por años It was also for me to see the reflection of my mother. me criticaba por haber dejado un trabajo y servirle al Señor. She used to criticize me for quitting my job to go serve the Lord. Y no saben lo que me dolía ir a predicar And you don't know the pain that I had preaching. y ver lo que Dios estaba haciendo But I saw what God was doing through me y recibir palabras de mi madre de crítica. and receive criticism by my own mother. Pero llegó un momento en que Dios tocó el corazón de mi madre. But there was a moment that God touched my mother's heart. Yo no le hablaba, pero le enviaba predicas. I didn't talk to her, but I would send her sermons. Y mis primeras prédicas que se grababan en CD, And the first ones that would be recorded on CD yo las disc. ponía en un sobre y se las enviaba por And I correo. would send them to her through the mail. Y no le decía nada. And I wouldn't say anything to her. I would just send them off to her. Y dejaba que ella las viera cuando quisiera. And I told her, you can watch them when you want to. Pero un día ella me llamó But one day my mother called me. y me llamó llorando. And she called me crying. Y me dijo, no sabía lo hermoso que hablas. I didn't know how beautiful you preach. No sabía lo hermoso que hablas de mi Dios. How beautiful you talk about God. Qué testigo tan hermoso. What a beautiful testimony. Me rompe el corazón de haberte juzgado. It breaks my heart for judging Y you. te pido perdón. And I ask for your Y lo forgiveness. único que te digo And the only thing I can tell you, es que de hoy en adelante moving forward from this day forward, te llamarás mi hija santa. you will be my daughter, the saint. My holy daughter. My holy daughter, excuse me. Mi hija santa. My holy daughter. Porque eres diferente. Because you are different. Porque la simiente que hay en ti Because of the es diferente a la familia. everything that is inside of you is different in our family. Nunca se me olvida que 2 años después I couldn't forget that 2 years later, regresé a mi tierra natal como Abraham. I went back to my hometown Y tuve varios congresos allá. and I did a congregating, various ones. Y la invité y le dije, mami, ¿quieres venir conmigo? And I invited my mother and I said, come with me, Mom. Y me dijo ella, ¿cómo voy a dejar de ir? How could you think that I wouldn't go? De sentirme orgullosa de una hija That I am proud of a daughter que quiere ser diferente y transmitirlo a una generación nueva. that wants to be different and transmit to another generation. Nunca se me olvida que fue conmigo I will never forget that my mom went with y me prediqué la palabra. and I preached the word. Ella estaba sentada al frente She sat in the front. y cuando hice el llamado de salvación, And when I did the call for salvation, ella fue la primera que pasó. she was the first one to come to the altar. Hallelujah. Se arrodilló en el altar She came to the altar
Y mi mamá en ese momento fue salva a confesarlo personalmente, físicamente, My mom asked for públicamente forgiveness, aceptó al Señor. publicly accepted the Lord. Y nunca se me olvida que ese día, después que ella aceptó al Señor, And I can never forget that day. yo tenía una mesa con libros atrás. I had some books in the back, Y ya el pastor había asignado unas personas para que vendieran los libros. and the pastor assigned someone to sell my books that I Ahí estaban brought. mis libros de intercesión y sanidad del alma. I had the intercession of the heart. Y un Books. ujier vino a buscarme Somebody came and looked for me. y me dijo, vete atrás que hay alguien que quiere que le firmes el There libro. was somebody over there so that I can autograph the book that I had written. Y cuando yo llego a la mesa, And when I get to the table, la que estaba vendiendo mis libros era mi mamá. the one that was selling my books was my mother. Mi mamá estaba vendiendo todos mis libros. My mom was selling all of my books, Y eso tocó mi corazón. and it touched my heart. Porque yo he aprendido como mamá I have learned as a mother, que a veces no son las palabras que tú dices, it's not sometimes the words that son you las say, actitudes que tú haces. it's the attitudes that you have. Nunca la obligué a que conociera al Señor, I never obligated her to meet the Lord, pero sí me aseguré de que mi madre fuera honrada en vida. but I assured that my mom would be honored in life. Todo lo que me pidiera yo se lo daba a mi alcance, Everything that my mother would ask for, I would give it to her. porque aprendí que la honra se da en vida. I have believed that honoring your mother is now. Todos los días hablaba con mi mamá. Every day I spoke to my mother. Para mí eso era lo más importante del día. That was the most important time of the day for me, Hoy talking to my descansa en mother. los brazos de papá. Now my mom is resting in the Lord's Pero ¿sabe qué me hands. consta a mí? Do you know what gets to me? Que ella, yo sé que está con el Señor. That I know that she's with the Lord. I have that feeling. Hay veces que tenemos que entender que los procesos en nuestra vida son duros. We have to learn that sometimes the process in our lives are very hard. Pero cuando Dios tiene diseñado un proceso en tu vida, But when God has designed for you in your life, a veces no entiendes cómo ese proceso se va a formar. you don't know how that process is going to form you. No sabes cómo esas cosas que están escritas van a ser una realidad. You don't know how those things that are written in your life are going to become a reality. Pero ellos van a llegar a una realidad. But they're going to come to a Estaban reality. escritas. They were written. Y si estaban escritas, se van a lograr. And if it was written, it is going to be Y achieved. se van a ver. And you're going to see them. Y aunque tardare, And even if it's late, espérala que llegará. wait for it because it's coming. Aunque tardare tu bendición, Even if it's delayed, your blessing, espérala que llegará. it's coming. Lo que Dios te ha prometido What God has promised you va a llegar a tu vida. is going to come in your Y por life. eso yo he entendido que yo y mi casa le serviremos a Dios. And that's why I say we serve the Lord. Mis hijos le servirán a Dios. My children will serve Mi the nuera Lord. le servirán a Dios. Everyone else around me will Mis serve the nietos Lord. le servirán a My Dios. grandchildren will receive Toda the mi Lord. familia le servirá All a of Dios. my family will serve the Lord. Mientras yo esté viva, se lo diré. While I am alive, that's what it will Y be. por eso dije al principio, aunque no los vea, That's why I said yo sé que before, están escritas. it is written. Y fueron escritas And they were written in the en womb el vientre para yo poder ver esas bendiciones. so that I could see those blessings. Amada iglesia, los procesos no son fáciles. My beloved church, the process is Hay not procesos easy. dolorosos, There's some that are painful. hay procesos que son solitarios, There are some that are solitude. hay procesos que solamente tú y Dios los conocen, There's some that only you and God know it. pero no puedes controlar lo que Dios tiene control. You cannot control what God has controlled for you. Cuando tú aceptas tu vida a Cristo, When you accept your life in Christ, Dios controla todo. God is in control. Él es el único que puede controlar todo. He is the only one that can control everything. Lo que tú no puedes cambiar, What you can't change, Dios lo puede cambiar. God can Y change. por eso tenemos que estar confiados That's why we have to trust in the que Lord. la buena obra que Dios comenzó, In the time that God created, Él la va a terminar. whatever He created, He's going to finish it. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Amen. Dele fuerte palmas a Dios y póngase en pie. Nos despedimos de las redes en esta hora. We will dismiss from Facebook now Que and sea el Señor YouTube. bendiciéndolos con esta palabra Okay. y que sea Dios confirmando en tu corazón todo lo que Él tiene que hacer.